dejo de ser un individuo para volverme un todo. Unifico al todo, al amor. Lo que celebramos como grande en nosotros, la grandeza que vemos en cada uno de nosotros. Lo que vemos como grande en nosotros, la grandeza de este ser humano que somos. ¿Qué es lo grande? ¿Qué es lo que celebro en mí? No te cuatro. ¿Quién llegó? La grandeza del ser humano. Y ustedes como seres humanos. ¿Listo, Tina? Traje un poquito de panecito dulce. Por el gusto, ¿no? No, ya en la... Hay parecito dulce, hay café, Galletitas, refresco, mamú. cacahuates chicos. Mira el vaso de la mesa. ¿Les quieren algo separar? Y así. ¿Listos? Por eso lo hacen taquigrafía.
¿Listos? ¿Quién falta? ¿Ya están todos? Ya están todos. ¿Alguien quiere comentar qué escribió? ¿Quién quiere comentar qué escribió? A ver, Yolita. Para mí la grandeza del ser humano está en su unicidad. El ser humano es único, es irrepetible, es singular. Esa es su mayor grandeza. Ya de ahí, bueno, pues que tenga pues, su alegría, su comprensión, todo eso que ya trae consigo. Así es, Yolita. ¿Quién me dice que escribió de su grandeza? Porque el ser humano somos nosotros. ¿Qué escribiste? La grandeza que veo en mí, la vida, la posibilidad de tener una conciencia que me permite vivirla. Esa conciencia guió el alma, que recibe y damos, por tanto, y grandeza también es Dios, que elige un camino y que a través de este cuerpo realiza su corrección en este ahora, paréntesis, espacio-tiempo. Quiero, buena alumna. Buena alumna. ¿Quién más? ¿Sí, Vivi? Yo la grandeza que veo en mí es la vida primero, Dios en mí y la nobleza, la sensibilidad, el amor que mi familia, el amor que uno tiene. Como soy una mujer honesta, sensible, tranquila, trabajadora. Claro. A ver, ¿tú, Vero? Sí. Pásate, Vero, pásate, por favor. Lo que puedo ver en mí como grandeza es la fuerza de tener, sabiendo que así me hizo Dios con grandeza y fuerza. Muy bien, Carmen. Muy bien, Carmelita. Muy bien. ¿Quién más? ¿Tú, Celina? ¿Quién más? El ser humano tiene mucho poder, solo debemos. El ser humano tiene mucho poder, solo le damos sin esperar nada, sin nada a cambio. Y esto es más importante perdonarle a mí mismo para poder perdonar. Muy bien, Celi. Yo sé el amor que tengo hacia mi familia, que es importante para mí. Excelente. ¿Tú, Gina? El amor de Dios, la vida, el amor, la paternidad, la salud, mi familia, mis hijos, mi esposo, el darles a los demás y yo. Maravilla. Qué maravilla porque... ¿Quién más? ¿Tú, Nicole? Bueno, Acá hay un lugar, ¿eh? Algo que veo en mí. Vente, Gaby. Pásate, Gaby. ¿No está Raquel, amiga, para mandar a Gaby? Debe de estar allá arriba a la mejor. ¿La puedo mandar? Sí, claro. Perdone, pero... No, amiga, por supuesto. Órale, bueno. Te estuve marcando infinitamente toda la tarde, pero no pude. ¿Sabes qué? Que ayer estábamos en el seminario. Ah, por razón. Acá hay lugar, acá hay lugar. Gaby, aquí hay lugar. Sí, allá me siento, amiga, gracias. No te preocupes. Gracias, Gila. De estar con su hermanita. Ajá. El respeto que tengo al ser humano y a los animales a los que me rodean. Ajá. Muy bien, Nicole. Bueno, de alguna forma, entonces lo que estamos viendo como grandeza es algo muy maravilloso. Todos tenemos que debemos finalmente de agradecer, ¿no? Son los valores que puedo ver en mí, con los cuales puedo conectar al otro. Eso es lo que es importante. Entonces vamos a ver todo lo que es la grandeza del ser a través de la logoterapia. ¿Sí? Y vamos a empezar entonces con Octavio, con lo que es la logoterapia, y después vamos a seguir con otro. ¿Ok? Entonces, ¿alguien ha oído hablar? Bueno, acá sí todas. ¿Pero alguien de acá ha oído hablar de logoterapia? No. Bueno, vamos a ver qué es hasta la logoterapia, ¿no? Muy bien. ¿Quién es aquí en el estudio de logoterapia? Pero, Yolis, Hilda. Muy bien.
Se sentaron de aquel lado. Bien. Vamos a empezar con su creador. Su creador es Viktor Frankl. Y él dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa: nuestra libertad de elegir. Es decir, cómo responder a esas circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. ¿Alguien quiere comentarlo? Creo que cualquier situación que se nos presente en la vida, uno está en uno, ¿no? La decisión de cómo enfrentar cada una de estas cosas. Sí. No dejarle el poder a lo externo o a las demás personas. No darle la decisión, no ceder la decisión de nuestras propias decisiones que nosotros debemos hacer a alguien más, no a un tercero. O a la vida misma. O a la vida misma. Finalmente nosotros somos los que debemos de decidir por nosotros mismos. Bien. Viktor Frankl le toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él ingresa a la Facultad de Medicina. Él ingresa a la Facultad de Medicina en la Universidad de Viena. Y él se especializa en neurocirugía y se especializa en psiquiatría. Llega a ser muy exitoso en operaciones de cerebro y en todo lo que era los tratamientos de psiquiatría. Él era muy amigo de Martin Heidegger, que él crea una palabra que se llama el Dasein. Es una palabra alemana. Martin Heidegger era alemán. ¿Qué quiere decir el ser en el mundo? Es decir, a Heidegger le gustaba trabajar con todo lo que eran los estados de ánimo del ser humano. Y también fue muy amigo de Karl Jaspers. Él lo influyó mucho en todo lo que era el existencialismo. Y él veía al ser humano por existir, era el creador de su vida. O sea, nosotros solo por estar aquí éramos creadores de nuestra vida. Y nuestra existencia constituye nuestro ser, es decir, por el hecho de estar de aquí ya vivo, ya existo. ¿Sí? Esa es parte del existencialismo. Y ellos dos van a influir mucho a Viktor Frankl. Él realiza con éxito tratamientos en los soldados de lo que es la Primera Guerra Mundial, todo lo que era en la psiquiatría, todos los que estaban en una depresión. Él estuvo trabajando mucho con ellos. Bien. Honda Gris. Bueno, Freud era maestro de Viktor Frankl, para que vean a qué nivel estaba Viktor Frankl. Freud era su maestro y él, a pesar de que no se entendía muy bien con la filosofía que tenía Freud, el hijo platicaban mucho y Freud lo invitó a publicar sus artículos en la Revista Internacional de Psicoanálisis. En 1942, Viktor Frankl es llevado a un campo de concentración. ¿Qué pasa? Él era muy exitoso, le llega una visa para ir a Estados Unidos en el transcurso de lo que estaba próximo a la guerra. Le llega una visa para ir a Estados Unidos para ir a impartir en una universidad allá. Y Viktor Frankl sabía que si él se iba, en poco tiempo iban a tomar ya posesión los alemanes de su país y por supuesto iba a dejar a su esposa y a sus padres solos. Entonces él decide no irse. Es una decisión que le cuesta muchísimo trabajo. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de Viktor Frankl y dice: ¿qué hago si me voy? Los dejo solos, ¿no? Y le cuesta muchísimo trabajo el poder decidir quedarse, porque sabía que a pesar de que sus padres ya eran mayores, finalmente eran los que le habían dado todo a él, todo lo que él era, todo lo que él existía, todos sus valores, sus principios, se los habían dado sus padres. Y él tenía 9 meses de casado. ¿Sí? Él se queda
A la semana de que él decide quedarse, llegan los nazis. Se llevan a su mamá, se llevan a su papá, a su cuñada, bueno, dentro de muchos, y se llevan a su esposa. Es la última vez que los ven. ¿Sí? Su esposa tenían ellos apenas 9 meses de matrimonio. Estaban recién casados. Y él llega y ve cómo se llegan a su padre. Y bueno. Él dice que estaba desnudo de alma y cuerpo. Y al parecer, nada por qué vivir. Y él encuentra un camino que le da sentido a la vida. Sí. Él cuenta en su libro, él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Ella lo había publicado antes, pero no le había funcionado ese libro. Lo vuelve a publicar posteriormente con el nombre del hombre en busca de sentido. Y él dice, esto de desnudo de alma y cuerpo, ¿por qué? Porque dice que cuando llegó al campo de concentración, literalmente lo desvistieron, o sea, lo desnudaron. Dice, es que yo ya no tengo nada, o sea, estoy al descubierto, pero lo único que no puedo tomar posesión de mí es de mis decisiones, de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser. ¿Sí? Él dice que cuando llega, le dicen, agarra la ropa de ese muerto. Y es la ropa que él se pone, y los zapatos también. Hacía muchísimo frío en invierno, y él cuenta que cuando hacía tanto frío se pegaban unos a otros, y que lo más caliente que ellos vivían en el día era cuando ellos se orinaban encima de sí mismos. Era el calor más rico que ellos podían sentir en ese momento, porque realmente estaban viviendo en una condición de trabajo. Muchos de los que estaban ahí presos también, había una reja alrededor electrificada, y muchos se lanzaban a la reja para morir. O sea, decían, de aquí no voy a salir, aquí me voy a morir, y se lanzaban por morirse. Y finalmente él dijo, él adoptó esto, dijo, voy a encontrar un camino en mi vida. Y tomó una frase de Nietzsche que dice, quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cosa. El libro de El hombre en busca de sentido no habla del holocausto en sí. Hay muchos libros en que hablan del holocausto, pero ese libro habla de su experiencia y de cómo él fue viviendo toda esa parte como psiquiatra, como preso, como amigo de los que estaban ahí. Y él empezó a darse cuenta de que aquellos que tenían un propósito para vivir eran los que al final se salvaron. Según la estadística, se sobrevivió 1 de cada 28. 1 de cada 28 de los que se salvaron en los campos de concentración. Bien, ¿qué es el ser humano? La logoterapia va a tratar de qué somos nosotros como seres humanos. Vamos a ver 3 puntos. La logoteoría, que son las teorías en sí. Las teorías que hablan, que son la base y el fundamento, mucho tiene que ver el existencialismo. ¿Sí? La logoteoría es eso, finalmente, una teoría de logo, ¿sí? Conocernos más, estudiar lo que estudiamos, las teorías. La logoterapia en sí es aplicar esas teorías a nuestra vida. Y viene un punto muy importante que es la logoactitud. La logoactitud es hacer de la logoterapia mi filosofía de vida. Ojalá y realmente todos pudiéramos hacer eso y pudiéramos tener una logoactitud en nuestra vida. Y ojalá que esto les ayude como una semillita. Bien. ¿Sabes que no se ve bien la... Denme un segundito, ¿no? Para bajar bien la... ¿Sí le puedes poner atrás, Octavio? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. De nada. Realmente de la congruencia de tu vida, ¿sí? Es lo que pienso, lo que sé, lo que pienso. Entonces eso se convierte en nuestra vida en conocimiento. ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve más completo? No. ¿Desde dónde se ve? No, se ve desde superación de conflictos humanos.
Superación de conflictos humanos a partir de un sentido. No. Ajá. Bueno. Entonces, ¿sí? ¿Listo, Pilar? Sí. La logoterapia nace ya como logoterapia en 1940. Aunque años antes se había dado ya, Víctor Frank había ya tomado el concepto de, había dado ya el concepto de logoterapia. Nos dice que la logoterapia nace buscando la superación de conflictos humanos a partir de un sentido o de un significado. ¿En qué momento? En situaciones difíciles que causan dolor, transformando, subrayando ando, transformándolas en oportunidades. Es decir, que cada situación que nosotros estamos viviendo la transformemos en una oportunidad. Cada situación de dolor, cada situación de crisis, cada problema, lo podemos utilizar como una oportunidad dándole un sentido. Ahorita vamos a ver eso más. ¿No sabe que los chinos tienen la palabra oportunidad? Y para ellos es el mismo significado crisis que oportunidad. ¿Sí? Porque una crisis equivale a una oportunidad de hacer algo. Pero ya depende del punto de vista que nosotros le estemos dando. Entonces, logoterapia es la terapia a través de un sentido o un significado o un propósito en nuestra vida. Logos se traduce, ¿sí?, en sentido o significado o propósito. Bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a descubrir esa parte de nosotros? Número 1, haciendo conciencia de la libertad interior y la responsabilidad de mi propia existencia. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que somos libres en nuestra vida, que somos libres de poder tomar nosotros nuestras propias decisiones. La logoterapia busca humanizar al ser humano. ¿Podemos humanizarnos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué nos podemos humanizar si somos seres humanos? ¿En qué nos podemos humanizar? Concientizar. Ajá. ¿Conciencia? ¿Por qué no tenemos conciencia? No, se nos olvida. Sí tenemos, pero no nos olvida. ¿Pero qué? Se nos olvida, o sea. Se nos olvida que tenemos conciencia. Nos desviamos por otras cosas. Está torcida. Está torcida. Sí. Te vuelves más animal, ¿no? Ok. Entonces tenemos que hacer conciencia que tenemos un ser interior. Ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en esto. Y la responsabilidad de nuestra propia existencia. ¿Quién se hace aquí responsable de sus propios actos? ¿Todos? ¿Seguros? ¿Seguros? No, de veras. Si les pasara yo la lupa de la verdad, yo creo que no todos se hacen responsables de sus actos. ¿Por qué? Porque hacemos luego cada tontería, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y realmente muchas veces se lo dejamos al otro. Procuramos no tomar decisiones para dejarle al otro la responsabilidad de lo que era mío. Para que si algo sale mal diga, es que, pues ni modo, ya ves, te equivocaste, tú dijiste. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, que luego vienen a consulta, quieren que tú les digas qué tienen que hacer. Para que tú les digas algo y ellos se tomen de ahí, se agarren y digan, es que tú me dijiste que me divorciara, ¿no? O tú me dijiste que le dijera esto a mi esposo. No, discúlpame, yo no digo nada. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres decir? ¿Tú qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que buscas? Y en base a eso nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones, de nuestra existencia. Otro punto también es que nadie puede hacer lo que nosotros podemos hacer. ¿Están de acuerdo? Nadie puede hacer lo que nosotros podemos hacer. ¿Ustedes creen que somos indispensables? No. ¿No somos indispensables?
¿Eh? La vida sigue si yo no estoy. ¿Tú crees? Sí. ¿Alguien de aquí es indispensable? Para mis hijos. Claro que sí. Claro que son, todos son indispensables. Todos somos indispensables en esta vida. Pero para todos, o sea, como diría para sus hijos, pues sí, pero Eso no ya- para el vecino. ¿No? Y eso es un mundo, eso es un universo. Claro. ¿Qué es ser indispensable? ¿Sí? Y algo más, fíjense, si el día de mañana yo estoy en un trabajo y me corre, llega alguien y lo hace, ¿ese trabajo? Sí. ¿Ahí fue indispensable? No. No pasó nada, ¿no? Consigo otro trabajo. ¿Sí? Y a lo mejor el que estaba yo va a ser mejor que yo. Muchísimo mejor. Por algo me corrieron. Pues sí, por algo me corrieron. Pero ¿qué pasa, como dice Hilda, con sus hijos? Si Hilda, el día de mañana nuestro alguien nosotros estuviera, ¿qué pasa con los hijos? Puede llegar otra mujer en lugar de Hilda, ¿sí? Y suplirla en su papel. Puede suplir el papel con sus hijos. Hay abuelitas que día se lo hacen bien y bueno, Y en lugar de Hilda, o sea, tenemos que ser muy claros. En lugar de Hilda, lo que ella hace, Decisión de ella, puede llegar una tía, puede llegar una abuela, puede llegar. Nadie la podrá sustituir. Nadie va a sustituir a Hilda. pero los hijos siguen. No, pero estamos hablando, estamos Nadie dice hablando, que tus hijos se tengan que morir contigo. Claro. No, por supuesto que no. estamos hablando si somos indispensables o no. El vacío que les queda, indispensable ¿no? o no. Estamos hablando del vacío que te dan. Estamos hablando de lo que se habla, de lo que decíamos ahorita en Sánchez, que es la grandeza de ser, de existir. Es la posición, el posicionamiento que tengo yo ante la vida, el lugar que ocupo en la vida. Y nadie lo va a volver a ocupar. Podrá Una llegar amiga a cumplir como mamá, nadie va a poder ser mamá. A lo mejor Sí, vas a superar para tus hijos. A lo mejor llegará alguien que tratará de llevar el rol, pero no es ni siquiera cuando llega a faltar el padre puedes cumplir ese rol. Sí, todos tenemos un rol en esta vida, todos somos indispensables. Al final del día, así es. Todos tenemos un propósito. Eso es nada. También, si nosotros no podemos ver nuestros propósitos, no podemos ver la grandeza de lo que somos. Sí, amor. Ya menos, Menos, amor, menos. Ahí está el bien. Ahí. Ahí también. Ahora ya nada más si quieres hacer algo. Se fijan, me dijo, si quieres, me dio la opción, que no, me hubiera dicho centra. Se fijan cómo tienen que decidir en la vida. Entonces, dijimos que el rol de la mamá no se puede sustituir. No puede llegar otra mamá en lugar de Hilda, ¿sí? Ni puede llegar otro papá en lugar de un papá, ¿sí? Cada uno somos indispensables en nuestra vida. Lo que decía Tete, somos indispensables en un universo. Y tenemos que darnos cuenta que somos indispensables. Y siempre lo hemos manejado como que no somos. Claro, Claro. son creencias y muchas Siempre se ha cosas. manejado eso. Y si hay un dicho que dice, no, nadie es indispensable en este mundo. ¿Sí? Pero ¿eso qué es? Finalmente es una creencia que nos han enseñado nuestros papás, y disculpa a mi mamá que está aquí. ¿Sí? Pero finalmente son creencias que nos han inculcado. ¿Sí? Pero también tenemos un poco de saber vivir con eso, porque Claro, Bueno, sabemos que la grandeza del ser humano reside exactamente en la existencia, en el propósito de la vida, que no es toda una vida, no es una eternidad, es una vida, es un tiempo. Eso es. Y todos tenemos ese tiempo, pero al final del día, ¿sí? Estamos aquí para cumplir ese propósito dentro de ti, que nos corresponde, para dejar una trascendencia dentro de ese tiempo. No dejaríamos trascendencia si fuéramos eternos. Y aquí buscamos dejar esa trascendencia. ¿Sí? creo que lo que dice Tete es muy importante porque ¿cómo vamos a trascender nosotros? Por ejemplo,
Hoy nos avisaron en la mañana que falleció Enrique. ¿Sí? Él venía a las clases con nosotros, un gran amigo, siempre estaba aquí presente con nosotros. Él y Mari Carmen, su señora. Acababa de hablar con Marica. Y hoy nos dice en la mañana, falleció, y de una manera tremenda. ¿Qué nos queda de él? ¿Cómo está trascendiendo? Él trasciende por el amor que nos dejó, él trasciende por las acciones que nos dejó. Eso es lo que trasciende a la persona. Por los valores que tiene, por la actitud que tiene, por lo que nos demuestra, por la amistad que siempre nos brindó. Y por eso siempre lo vamos a recordar. Lo Digo, generoso, lo claro. bondadoso. En eso trasciende una persona. Los valores que uno tiene. Bien. Víctor Frank ve la logoterapia, ve el dolor y el sufrimiento, porque tenemos como una oportunidad de desarrollo y aprendizaje. Si quitamos lo que dice Víctor Frank, ¿ustedes creen que en el dolor hay un aprendizaje? Sí, claro. ¿Están de acuerdo en todo? Sí. Y hablamos también que hay un vacío existencial. Vacío, su raíz etimológica es vacíos, que significa sin contenido. ¿Sí? Y existencial habla de vida, de existencia, ¿sí? De que estamos aquí. Entonces, quiere decir que un vacío existencial es sin vida, sin contenido de vida. ¿Alguien aquí se ha sentido sin vida? Todos, ¿no? Todos nos hemos sentido en algún momento vacíos por alguna situación, ¿sí? Por alguna pérdida, por alguna separación, por alguna pérdida laboral, por muchísimas cosas nos sentimos así. Y eso nos lleva, ese vacío existencial nos lleva a una depresión, a una apatía, a un sinsentido. Eso es un vacío existencial en nuestra vida. Pero Víctor Frank nos dice que entonces debemos de tomar esas oportunidades, esos dolores como una oportunidad. Y nos dice entonces que el ser humano debe buscar su logos. ¿Qué dijimos que era logos? Su propósito, su sentido. El hombre debe buscar su logo. Está subrayado debe. ¿En qué lo tiene que buscar el hombre? O el ser humano, para no hablar de él. A ver, no te va a decir misógino y aquí no hay más un hombre más que yo. ¿No? Sí, no me va a decir. Es que tú. Entonces, ¿dónde lo debemos buscar? Lo buscamos en la familia, lo buscamos en los amigos, lo buscamos en el trabajo, lo buscamos en la pareja. Nosotros tenemos que encontrar ese logos, ese propósito en lo que podamos. Nos tenemos que aferrar a esta vida de lo que sea. Imagínense, Víctor Frank dice en su libro que nadie puede entender, antes de escribir un libro de lo que es el Holocausto, nadie podría entender lo que lo leyera porque no lo ha vivido. ¿Sí? Y es cierto. O sea, nadie de nosotros puede sentir lo que siente la señora Connie ahorita, ¿no? O Norma, o cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en su papel. O sea, podemos ser empáticos con la persona, pero eso no quiere decir que yo vaya a saber exactamente lo que está sintiendo. Pero sí sé que nosotros tenemos que buscar algo, un propósito en nuestra vida. Y nos tenemos que agarrar de ese como sea. Porque si no, entonces entramos en ese vacío existencial. Que ese vacío existencial nos lleva a morir, ¿no sé? Nos lleva a la muerte. Entonces, debemos de buscar ese logos. Y nos dice que el deber es, necesito dirigir mi vida a algo. Entonces ustedes piensen si en este momento tienen algo en que están dirigiendo su vida. Y si no, tienen que buscar en qué dirigirlo. Porque todos pasamos por situaciones difíciles. Todos aquí hemos pasado por alguna situación. Y al final tenemos que seguir enfrentándola o dejarnos morir, ¿no? Pero la vida es tan bella, es tan maravillosa. Y Víctor Frank decía, yo me acordaba, a pesar de sus 9 meses de matrimonio, yo me acordaba de cómo me hablaba mi esposa. Yo me acordaba de la música que ella escuchaba. Y yo me imaginaba que había ya salido de aquí y estaba yo dando una conferencia en alguna parte del mundo. O sea, él empezó a visualizarse y empezó a acordarse de su pasado, de ciertas cosas que lo traían, y eso es lo que lo hacía tener ese propósito, encontrar ese algo
ese logro en su vida, ¿sí? Víctor Frank, yo le decía el otro día que él ya tenía el concepto, pero finalmente en el campo de concentración fue donde él despertó totalmente ese conocimiento de la logoterapia, porque lo llevó a la propia vida, ¿sí me entiende? Y realmente lo llevó a la propia vida. Bueno, tenemos su pasado. ¿Quién de aquí vive en su pasado? Yo creo que sí recordamos mucho nuestro pasado, ¿sí? Y estamos pensando, ¿cómo son bien mentirosos? Y de repente, bueno, sí. Porque todos, de verdad, vivimos en un pasado. Muchos de nosotros vivimos en un pasado. Ay, es que era así. Ay, sí me acuerdo cuando era talla 0. Y decíamos muchas veces ese pasado. Exacto, lo deseábamos, que bueno, es otra cosa. Cuando yo estaba flaquito y me agarraba mis trofeos, sí, pues sí, el trofeo está y está así gorda, ¿no? O sea, no es muy diferente, o sea, tenemos que tener cuidado realmente de lo que nosotros estamos pensando en nuestra vida. El pasado lo toma Víctor Frank como una experiencia, nada más. ¿Sí? Como Víctor Frank decía, pensaba en lo que mi esposa me decía, en lo que le gustaba decir. El futuro, ¿cómo lo vemos? Con muchas expectativas, ¿no? ¿Hacen planes de su futuro? ¿Sí? Todos. Y eso es muy importante porque eso les está dando un sentido. ¿Sí o no? Pero también es muy importante que Logos se centre en el presente. Logos se centra en lo que yo puedo cambiar. Nada más. Porque ¿dónde te visualizaste tú, Vero? Dices, sí, piensas en tu futuro, ¿en dónde? En su nueva casa. ¿Ok? Es un futuro inmediato prácticamente. ¿Alguien se proyectó un poquito más? No, que sí piensa en su futuro. Bueno, válgase. Sí, ya se están sentando en el presente, está bien, eso muy bien, me gusta. ¿Por qué en el presente? Porque es lo único que yo puedo cambiar de sí. Porque lo que estás haciendo ahorita está forjando tu futuro. Claro, mi futuro depende de lo que haga hoy. ¿Sí? Pero si no hago nada hoy y me quedo sentado esperando que todo el mundo llegue y me apapache, pues sí, no. Nada más Diosito le da de comer a los pajaritos y los viste. Pero a nosotros, pues órale, levántate y a trabajar. ¿Sí o no? Entonces, para que nosotros podamos hacer cambios, tenemos que hacer nuestros cambios conforme a lo que es la logoterapia. Hacemos los cambios en activo y en todo momento. Y si no podemos estar sentados, no podemos ser pasivos. Tenemos que día a día estar haciendo un cambio, cada momento. Tenemos que romper nuestros miedos, tenemos que romper nuestros límites y tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Por favor, hay que hacernos responsables, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ahora, en la logoterapia vemos al ser humano como un ser integral. La medicina occidental divide al hombre, el cardiólogo, el neurólogo, el urólogo, ¿no? El ortopedista, nos dividen por partes, pero nosotros somos una unidad. Decía Gilda, tú dijiste, Jolis, ¿verdad? Que hablabas de la grandeza del ser humano en unidad. Sí, ¿verdad? Fuiste tú, Jolis. Y es exactamente como estamos, porque el ser humano somos un ser integral y nosotros manejamos dentro de lo que es el ser integral las tres dimensiones. Una que es la física, que es nuestro cuerpo. Una que es la psíquica, que es donde trabajamos todo nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y una tercera, que es la más importante, que es la noética y el espiritual. Lo noético es lo espiritual, es lo que significa. ¿Lo están notando? Sí. Okay. Esas son las tres dimensiones que nosotros, por ejemplo, Víctor Frank decía que estuvo mucho tiempo con Adler y tomó muchas cosas de Adler. Sin embargo, Adler veía al hombre, lo que decíamos, nada más porque ya existes, porque estás aquí ya exististe. Y no veía más que la parte física y la parte psíquica, pero él no veía la parte espiritual. ¿Sí? Que Víctor Frank viene a sumarlo.
¿Listos? Bien. Dice, al tener una esencia fuimos creados para captar otras esencias. Y esta unidad tiene manifestaciones ontológicas de la parte espiritual en nuestras acciones, en cómo amamos, en cómo soñamos, en cómo creemos. Realmente que nosotros podamos ser diferentes uno de otro tiene que ver con esa parte espiritual. Ahorita lo vamos a aclarar un poquito más. Todo lo que implica la existencia y cómo creo mi existencia a partir de mi persona. Como lo que decíamos hace rato, nadie puede hacer lo que hago yo. Entonces yo soy el capitán de mi destino, ¿no? Yo creo mis acciones, yo tomo mis decisiones y en base a eso es a como yo voy a ir creciendo, transformando. Aquí vemos un cilindro. Si vemos una luz desde arriba, el cilindro proyecta un círculo, ¿sí? Y si pusiéramos una luz del otro lado, por ejemplo, donde está TT, el cilindro sería como un cuadrado. La sombra que produce sería como la de un cuadrado. Y aquí Víctor Frank decía que tenía una preocupación por el reduccionismo. Dice que nosotros vemos a la persona como en base a la primera imagen que tenemos, ¿no? Y si o no etiquetamos y calificamos a la gente así. ¿Sí? Vemos a alguien y no, pues este es así. ¿Te cayó bien o ¿Te cayó bien o te cayó mal? Qué mal que nosotros actuemos así. ¿Por qué? Porque no dejamos ver lo que la otra persona tiene para dar, para mostrarnos. Y aquí nos lo está diciendo Víctor Frank, que nosotros nos quedamos en esa parte pobre, donde la parte del círculo de abajo está, la parte del círculo representa la parte física y la parte del cuadrado representa la parte psíquica. Y dice, fíjense bien, si nosotros ponemos un cilindro, un cono y un círculo y ponemos la luz arriba, van a dar la misma sombra. Exactamente van a dar la misma sombra. Y aquí nos dice entonces que son sombras iguales de cuerpos diferentes, ¿sí? De objetos diferentes. Es decir, al ser humano lo debemos de tratar conforme es, aunque sea similar. Si nosotros tenemos aquí 3 personas, como esos 3 objetos, que traen la misma enfermedad, como esas 3 sombras, y podemos decir, pues traen como que los mismos síntomas, ¿no? Pero son síntomas diferentes al final porque cada persona es diferente. ¿Sí? Esa es la parte noética, esa es la parte espiritual, que todos somos diferentes. ¿Sí? Somos seres ontológicos, no somos seres de 2 dimensiones ni de 1, somos seres de 3 dimensiones. Y esta tercera dimensión nos la da la parte espiritual. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien quiere contar algo? ¿Estamos bien? Bien. Víctor Frank nos da un concepto muy importante. Nos dice, lo humano surge en relación con el otro. Pero no hay relación con el otro si no hay una relación con uno mismo. ¿Okay? Lo humano surge en relación con el otro, sí. Pero no hay una relación con el otro si no hay relación con uno mismo. Es decir, Víctor Frank dice, yo soy un ser humano completo. Piri, Ale, todos los que estamos aquí, somos un ser humano al 100%. No necesitamos la otra mitad, no necesitamos la otra naranja. Yo sí te necesito, trucha. No, me va a regañar. No necesitamos esa otra mitad. Porque dice Víctor Frank, ustedes son un 100%. Son una unidad, son un individuo. Creo que se lo tengo que adelantar. No lo pusimos ahí, pero bueno, nosotros somos lo que dice Ayori, somos una unidad, somos un individuo. Individuo viene del griego, dice in, que es una negación, que es no, y dividus, que tiene que ver con el verbo dividire, que es divisible. Entonces es lo no divisible. Lo no divisible quiere decir que yo soy una unidad y que yo soy el 100%. Pero
Entonces, ¿qué tiene que ver la otra persona conmigo? ¿En dónde entra la otra persona? Que mi madurez, la madurez como persona, la voy a obtener al estar con alguien más. ¿Sí? Ese es en donde entra esta parte de lo humano, surge en relación con el otro, pero no va a haber esa relación si no estamos con nosotros mismos así. Si yo creo, lo que decíamos hace rato, que le vamos a dar mi responsabilidad a algún tercero, ya perdimos. Porque entonces no nos consideramos nosotros lo que somos, como un humano, al 100%. No somos capaces de tomar decisiones, de ser responsables por nosotros mismos y por nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, esa tridimensionalidad la vemos en esa parte que estamos hablando de un yo con otros, de un yo conmigo mismo y de un yo con Dios. Es el momento en que nosotros nos formamos una unidad y nos formamos un ser humano pleno, íntegro, feliz, en armonía con su entorno, con la vida. Si no estamos así, pues nos falta. Eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar con una nueva actitud. ¿Sí? Bien. Sí, eso sí. Es que hace rato me surgió una duda y ahorita como que me la respondí, pero quiero saber si mi respuesta está bien. Muy bien. Cuando hablaban de encontrar ese logo, buscarme cuál era mi propósito, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa si mi logo se me convierte en fijarme en esa persona, por ejemplo, redireccionar todas mis acciones ahí, porque ahí está motivación, pero pum, se me convierte en un apego, ¿no? Porque no fue sano. Y entonces ahorita esto como que me lo contesta. Quiere decir que sí, mi logos puede ser familia, mi entorno, donde yo deposito amor, pero anteponiendo primero esas dos prioridades, primero mi yo con Dios y luego mi yo conmigo mismo y después mi yo con los otros. Claro. ¿Sí sería así? Sí. Porque si tú no encuentras esa parte contigo, no vas a poder encontrar esa parte con los otros. Acuérdense que hablamos de amar a tu prójimo como a ti mismo también. Pero ¿cómo vamos a poder trabajar a ser ese prójimo si no nos hemos encontrado nosotros? Y esa parte espiritual es la que dice Nicolás, que nos diferencia de los demás. ¿Sí? Por eso es muy importante la literaria. Y nosotros tenemos que encontrar esa parte de espíritu dentro de nosotros. La tenemos muy perdida. ¿Sí? Gracias, Susi. Entonces, mira, si había puesto algo de eso. Aquí vemos entonces que soy un ser único, irrepetible, lo que decía Yolis. Soy un individuo, ahí después es in, que es un negativo, individuos, que viene de dividere, que quiere decir indivisible, que pertenezco a la unidad. ¿Sí? Y lo que hablábamos ahorita. Ahora, ¿cómo miro dentro de mí? Aquí nada más hay tres cosas. Casi nada. Lo heredado. ¿Estás cansado? Lo heredado, ¿qué es? La genética de mis papás. Si soy alto, si soy flaco, si soy chaparrito, si soy llenito, si soy güero, si soy morenito, si tengo ojos rasgaditos, y como sea, pues así nací, ¿no? Y así me tengo que aceptar y así me tengo que querer. ¿Puedo ir transformando esa parte de mí? Bueno, si ahora se hacen muchas cosas, ¿verdad? Se operan, se ponen, pero realmente se pueden trabajar muchas cosas, pero eso es lo raro. Que el papá se siente y se cruza la pierna, y llega el hijo y se siente y cruza la pierna, ¿no? Hasta en el acostado, ¿no? La que se duerme igualito que yo. Hasta este es que se duerme igualito que tú, Raquel. ¿A poco no se usa? Luego viene lo adquirido, que es lo que nosotros hemos aprendido, tanto de nuestros padres como de lo que nosotros vamos, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo. ¿Se acuerdan de algún curso que dimos de las emociones, todo lo que era la parte de cómo iban transcurriendo nuestros años? Ajá. Y en esa parte vemos cómo vamos aprendiendo y cómo se van viviendo nuestras emociones, ¿no? Y eso es lo que nosotros adquirimos. Todos los valores que nos dieron nuestros padres
si fueron padres cariñosos, si no fueron padres cariñosos, si fueron distantes o no, si fueron, si estuvieron presentes, todo eso nosotros lo tenemos interioridad y lo adquirido. Ahora, ahí les puse el lado derecho un tache, ¿por qué? Porque esas dos cosas, dice Susi, no las puedo cambiar. Y no las puedo cambiar. ¿Sí? Ya lo que ya me heredaron y lo que he adquirido hasta hoy, ¿hoy qué es? ¿8? Hasta hoy 8, no puedo hacer nada más. Ya están ahí. Es mi pasado, es mi experiencia. Lo elegido, sí. Lo elegido es lo que yo formo de mí a partir de este momento, a partir de hoy. A partir de hoy ustedes tienen que ser unas personas diferentes. Porque tienen la capacidad, siempre la han tenido, pero a lo mejor no se habían dado cuenta, pero siempre han tenido la capacidad de tomar sus propias decisiones y de decidir ser algo más, alguien más. Cuando viene siempre los propósitos de año, yo siempre les digo, no hagas 10, no hagas 12, haz uno. Y cambian. Y si cambiaste ese uno en el transcurso de ese año, ya eres una persona diferente a la que empezó el año. ¿Sí? O la que terminó el año, pues. Porque eso hace una diferencia. Si nos ponemos 20 metas, créanme que no vamos a hacer ni la mitad de una. ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijaron que les había subrayado todo lo que era ando o endo, ¿sí? ¿Por qué? Ah, ya se los quité, voltearon luego a ver, ¿verdad? Porque no hay que dejar de ser. Ajá. O sea, hay que ser constantes o algo así. Este es un concepto bien importante. Dice, ¿soy un ser humano? Somos seres humanos, ¿no? ¿O soy un siendo humano? Si soy un ser humano, aquí estoy y me siento, ya está. Pero si soy un siendo humano, es que en todo momento, a cada instante, estoy transformándome y estoy cambiando. Eso es un siendo humano. Y si ustedes quieren ser cada día mejores personas, pues son unas personas maravillosas las que tenemos aquí, la verdad. Pero si quieren ser todavía mucho mejores, entonces estén como siendo humanos. Este es como ya un verbo que ustedes tienen que tener en su cabeza. ¿Sí? El siendo humano. Y es un concepto que me gusta mucho porque finalmente nos hace lo que nosotros decíamos hace rato. El cambiar activamente, ¿no? El cambiar en todo momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, pregunta, cuestión? ¿No? Ya se durmieron. Bueno, vamos a poner un pequeño video, ¿sí? Si gustan, damos un minutito para que se sirvan un café, agarren un pan, se traigan su cobija, si la traen en el coche porque hace mucho frío. Realmente estamos viviendo las justas de otros. Nos pasamos viviendo las varas de otros y olvidando nuestras propias varas y nuestras propias justas. Nos perdemos de nuestra victoria. Nos perdemos de ser.
de ser ese ser humano y ver lo humano que somos dentro de este maravilloso ser humano. Nos llegan las pruebas, los retos, y ante ellas nos venimos a cerrar, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Dentro de lo que es la logoterapia, jamás preguntamos el por qué. Porque eso no nos lleva a ningún lado, nos limita, nos lleva a la reducción, nos lleva a ser menos. La logoterapia nos da el sentido, el para qué. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué estaba pasando esa situación? Para descubrir su grandeza, para descubrir su logo, su sentido, el propósito de su vida. Porque toda vida tiene un propósito, tiene una grandeza, tiene una existencia. Eso es lo que Víctor Frank nos enseñaba. Lo humano dentro de lo humano, logo, sentido, quiere decir propósito en nuestra vida. Que vamos mucho más allá, finalmente, de ver al ser en una forma antropológica. Vamos a ir a algo mucho más, vamos a ver y a tocar ese ser ontológico, esa dimensión noética. Pero la mayoría de nosotros, muchas veces ante nuestras circunstancias, simple y sencillamente nos volvemos víctimas de ellas. Claro, porque ser víctima me pone en posiciones muy fáciles. Oh, culpa cualquiera, no tomo responsabilidad de mí. ¿Eso a dónde me lleva? A no entender el sentido ni el propósito de por qué estoy aquí. A no saber ni siquiera quién soy. Entonces, la logoterapia me dice, hey, despierta, posiciónate ante la vida, porque ¿sabes qué? Tienes vida, tienes todo, hay un propósito, eres un ser. Finalmente, tan grande y tan inmenso, la logoterapia nos da la oportunidad de poder tomar lo que es el significado o ver el significado ante lo que transitamos, ante lo que vivimos, para poder dar un resignificado a nuestra vida. La logoterapia es la oportunidad de resignificar, de cambiar, de trascender ante lo que me toca. Por eso cada ser es indispensable. Porque la logoterapia me lleva a salir de mí. La logoterapia lo vemos mucho, hay una parte, una porción en la Biblia que se llama Lech Lecha, sal de ti en hebreo. Eso significa, sal de ti. Sal del ámbito de lo físico, ve hacia adentro, camina hacia ti. Ve lo que está dentro de ti, porque si tú ves y tocas lo que se encuentra dentro de ti, vas a encontrar la grandeza de Dios. Eso es a lo que nos lleva la logoterapia. A ir no solo transitando la vida, sino a posicionarme ante ella, a tomar decisión y elección, porque que les digo, decía Víctor Frank, no tomar la decisión es tomarla también. Y al final, así es. Vamos a ver un poquito de esto. Este video muestra mucho de todo esto. ¿Qué es la logoterapia? ¿Qué es, aparte del sentido de logos, qué es la voluntad del sentido? La voluntad del sentido, se nos dice, es la fuerza primaria y no la racionalización secundaria de impulsos instintivos. Es encontrar el para qué ante las situaciones, en esa dimensión noética que se encuentra arriba de la psique y de la dimensión biológica que somos. Aquí les decía yo hace ratito que Víctor Frank hizo esa famosa frase de proactivo más que reactivo. Y sin embargo digo, tienes que reaccionar ante las circunstancias, ¿no? No puedes quedarte pasmado, no puedes permitir que la vida tome decisión de ti.
tenemos que actuar. Entonces, ¿cómo? ¿Soy proactivo o soy reactivo? Tengo que volverme proactivo. ¿Por qué? ¿Por qué reactivo no? ¿A qué se refiere la reacción? Se refiere a la reacción de los impulsos, de los instintos. ¿Por qué? Porque en esa parte nosotros perdemos. Cuando nosotros permitimos que el impulso, que finalmente la emoción tome el control mío, qué pena. En ese momento dejé de ser proactiva. En ese momento perdí el control. Y cuando pierdo el control de mi vida, sencillamente pierdo la oportunidad de decidir o de elegir. En ese momento se la doy al otro. ¿Sí me entienden? La logoterapia me lleva finalmente a volverme proactiva, más que reactiva. La logoterapia me lleva finalmente a buscar el para qué en cada una de las situaciones y a romper el reduccionismo, la limitación en mi vida, porque la limitación, ¿qué es? La limitación es caos, la limitación es vacío, es obscuridad, por lo tanto es dolor en mi vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que romper? Esos vacíos que están dentro de mí, esos, finalmente, limitaciones y dolor que está en mí, porque no vine a sufrir. Puedo pasar y transitar el dolor, puedo crecer en él. El dolor en mi vida es necesario, pero no el sufrimiento. El sufrimiento simple y sencillamente es hablar ya de algo insano. Estamos hablando entonces finalmente de otra situación. El dolor no. El dolor me lleva y me lleva a crecer y me lleva a ver quién realmente soy ante la vida. ¿Sí? Ahorita lo vimos en el circo de las mariposas. Él se había limitado a que lo que la gente, a los demás le habían dicho, y él lo había creído, y no se posicionaba ni se tomaba ante la vida. Simple y sencillamente permitió que las circunstancias tomaran la decisión de él. Pero de repente un día vio que podía tomar esas decisiones. Y cuando tomó las decisiones en su vida y eligió cómo vivir sus circunstancias, se volvió inmenso. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es a donde te lleva la logoterapia. ¿Sí? Es retirar, salir de mí mismo, salir de mi encimamiento, de mis circunstancias, salir, ver la proyección, la grandeza de lo que está pasando, sí, pero ¿para qué me pasa? ¿Qué voy a hacer con esto yo? Eso es lo que me pregunto. Esto me pasa, ¿y para qué me pasa? ¿Qué voy a hacer con esto yo? ¿Qué decido hacerlo? Eso es a donde nos lleva la logoterapia. Es la integración de todo lo que somos y que rompe el reduccionismo en el ser. El sentido es cambiante ante las circunstancias, pero nunca cesa. Es el reto ante cualquier situación vital. La voluntad del sentido es mi sentido en el otro, es lo valioso que hago en el otro, es lo que doy y yo aporto en él. ¿Qué aportamos nosotros en el otro? ¿Qué damos en el otro? Es ahí donde está mi grandeza, es ahí donde voy a encontrar mi trascendencia. ¿Qué hago yo? Ante lo que la vida me da, ante los valores que tengo, ¿qué hago yo? ¿Sí me entienden? Finalmente, vamos mucho más, dice muy claro aquí, ¿sí? Finalmente retirar el caos ante las situaciones. ¿Cuántas veces la gente llega y te dice, bueno, a ver, ante esta situación, ¿qué te pasa? Pues, no sé, la que quiera, ¿sí? La que quiera. La que está fuera de mis posibilidades, la que yo ya no puedo decidir, lo que me toca vivir. ¿Sí? Ante una enfermedad, ¿qué pasa cuando la gente no lo acepta? Se limita, simple y sencillamente. ¿Y qué hace?
¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es? Hay reducción, hay limitación del ser. Pierde su grandeza. En ese momento, la vida toma las decisiones, los retos están ahí. Pero para mí son caos. Son un caos cuando yo no tomo la decisión, cuando no tomo la aceptación. Cuando yo acepto, dejo de convertir este caos como un caos. Lo voy a ver como la oportunidad, lo voy a ver como el reto. Y entonces me voy a posicionar ante la vida. ¿Ok? ¿Y tengo esta enfermedad? Sí. ¿Y para qué tengo esta enfermedad? Tengo que ver para qué. Y tengo que buscar, la acepto, sí, ahora busco médico. Y ahora busco la situación y decido vivir mi vida ante mi circunstancia. Pero tengo que salir de mí. Como decía Abraham, como le dice cuando le pide a Dios. Dice Dios, y serás el padre de una gran generación, más grande que las estrellas del cielo y más grande que todas las arenas del mar. ¿Y qué dice él? ¿Cómo? Son las estrellas. ¿Pero cómo va a ser? Le Abraham. Camina hacia ti, ve hacia ti. Porque ahí está tu corazón. Ahí está lo humano del humano. Ahí está esa parte no ética, esa luz que nos hace hacer la diferencia. ¿Sí? Y la diferencia solo la vamos a hacer en el otro. Cuando nosotros tocamos al otro, cuando nosotros nos volvemos generosos con el otro. Perdóname. ¿Sí? La oportunidad de sentido se encuentra en el presente. ¿Qué es lo más valioso en la oportunidad de resignificar? El hombre es hijo de sus circunstancias, pero no debe ser esclavo de ellas. El hombre elige y decide. ¿Qué es lo que pasa? Decían, ¿el pasado existe? No, el pasado es inalterable. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Nada, estacionarme. Punto, reducirme. No puedo seguir viviendo en algo que ya no existe. Porque estoy aquí, porque vivo, porque soy. ¿El futuro existe? No. El futuro nadie sabemos si va a venir o no. Pero lo que importa es este presente. En este presente soy. En este presente me transformo. En este presente cambio. En este presente puedo decidir. Y decidir qué soy y quién soy. Ante la situación de mi vida, hoy, en este día, vamos a ponernos a pensar. Hoy lo veía yo con Enrique. Enrique era un gran hombre y aquí Connie lo conoció. Un hombre muy trabajador, tú también, todos aquí, la mayoría conocieron. Enrique era un hombre muy trabajador, un hombre muy honesto, un hombre que no tomaba una copa, un hombre que solo era de una mujer porque nos constaba. Y cómo la trataba y cómo era, finalmente siempre Enrique fue de una pieza. Enrique había congruencia en su vida. Y la congruencia y la coherencia en nuestra vida es lo mejor que podemos tener. Y Enrique era ese tipo de hombre. Sin embargo, ¿sí? Enrique estaba viviendo en un pasado que no podía superar. Y eso lo tenía limitado y le creaba sufrimiento. Venía, estaba en clases y luego decía, tienes razón, hoy me cayó todos los 20, salí, pero volví. Sí. Y así estuvo. Hoy, Enrique ya no está. Finalmente la oportunidad se fue. Pero a pesar de todo, su vida, yo veo el gran sentido que tuvo y la trascendencia que dejó en cada uno de nosotros. Un hombre muy generoso, un hombre muy bondadoso. Igual que lo era
y que lo es Mari Carmen su mujer. También una mujer que a mí me consta porque trabajo con AMAN y Mari Carmen tiene muchos años trabajando en AMAN, estando a la lucha y al hombro y también por el hecho de estaba Enrique apoyándome. Hoy ya no está, pero dejan una trascendencia. En nuestra vida eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué es lo que yo quiero dejar? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ante la situación o la circunstancia de lo que me está pasando? Quiero dejar de ser simple y sencillamente el espectador de una película, porque hoy la vida me está poniendo la película, pero tengo que dejar de ser ese espectador para volverme el protagonista de mi propio guión. Cuando yo no entro, cuando yo no decido vivirlo, cuando yo no decido dirigirlo, simple y sencillamente me quedo afuera y la vida va a tomar por mí las decisiones y va a poner la película que yo le permití que se viera. La vida me pide posicionarme ante las situaciones, ante el dolor también, ¿por qué no? ¿Por qué no? También tengo que tomar en ese momento el control, es cuando más grande puedo ser. Es cuando más puedo tocar a Dios. Es cuando más puedo abrir el punto de mi corazón. Eso es lo que me pide y eso es lo que nos dice la Logoterapia. El hombre se construye. No soy bonito, ¿tú le vas cambiando, papi? Gracias. El hombre se construye a través de lo que elige ante la vida y las circunstancias que transita. Encontrar el sentido en lo que está determinado es la oportunidad de construir una vida nueva a través de la responsabilidad de lo que soy. El ser humano es la totalidad, es esas tres dimensiones, dijimos, que tiene, ¿no? Finalmente llamamos no ética para no ponerle espiritual, para no ponerlo, lo vamos a llamar como tal, ¿no? Es la totalidad y no se le puede agregar ni quitar nada, de tal forma que lo que le damos, adquirimos, nos condiciona, pero nunca nos determina. Al final tenemos el libre albedrío, tenemos esa parte que me decide cómo es lo que yo quiero vivir. Decía Víctor Frank, ¿sí? Cuando le preguntan esto, le dicen, ¿y cómo? ¿Cómo? A ver, ante los que iban condenados a entrar a ese campo de concentración, a ese campo de exterminio, los que tenían que entrar a esa cámara de gas, o sea, ¿cómo podían elegir? No tenían forma de elegir. Y él contesta, claro que sí. ¿Le habrán podido quitar la libertad de decidir sobre su vida? Pero nunca la libertad sobre su vida. Y sobre lo que va a hacer y cómo lo va a vivir. Eso nadie puede tocarlo. Esa es esa parte no ética, es esa luz, es esa grandeza del ser humano, es el humano en lo humano. Eso es lo que nos da finalmente la logoterapia. ¿Sí? Bueno, ¿le cambio esto aquí? Sí. Gracias, amor. El sentido de vida no es lógica, es coherencia, unidad y ubicación. El sentido solo es la percepción emocional y mental de valores que nos invitan a actuar ante la situación, dándonos coherencia e identidad personal. Claro, ¿quién soy yo? Y diría, bueno, tú eres Tete, una mujer casada con Octavio, eso no soy yo. ¿Quién soy yo? Soy, y lo hemos dicho muchas veces, los valores de lo que es lo que me define. Mi capacidad de amar, mi capacidad
capacidad de dar, mi capacidad de trascender, mi capacidad de ser yo ante la vida y ante el otro, la responsabilidad de ser yo ante mí y ante ella. Eso soy yo. Algo más trascendental, algo más grande. Eso es lo que me lleva la logoterapia, tomar la conciencia. ¿Sí? Nos dice aquí, esto es lo valioso en mí. El sentido parte de los valores creativos vivenciales, que son los que sentimos hacia el otro, como es el amor. Valores de actitud ante el dolor y los valores morales o de qué. De todos el más grande es el amor. Hay una frase hermosa que determina todo lo que es una tradición monoteísta. Podríamos aplicarlo porque aplica, es el sentido, la piedra fundamental del judaísmo y del catolicismo. O cristianismo también, cierto nombre así, también lo sé. ¿Cuál es esta piedra? El amor. Viajaptal erajaka moja. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es lo que dice en hebreo. El amor al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo yo amar a un prójimo? ¿Cómo dice amar? ¿Cómo puedo yo dar a otro? Si no sé ni siquiera qué tengo que poseer. ¿Cuál es la autonomía que yo tengo? Eso es lo que me lleva a descubrir qué tan grande soy. Y una vez que yo veo mi autovalía, voy a conocer mi autoestima. La autoestima, ¿saben? Es como una entidad con dos brazos. Una de ellas, uno de los brazos contiene la dignidad. Y el otro brazo, ¿qué tendrá? ¿Qué más? No, el amor está, es la base, el fundamento del todo. La autoestima tiene dos brazos. Una es mi dignidad y la otra, ¿qué será? ¿Qué será, hermoso? Está dentro de la dignidad. Si tú te respetas, ahí hay dignidad. ¿Qué habrá? ¿Los valores? Algo más. Mi espiritualidad. Mi capacidad. ¿Sí? Porque si yo encuentro mi dignidad en la autoestima, sé que soy una parte divina, sé que soy luz. ¿Sí? Entonces voy a encontrar todo lo grandioso que soy. Pero ¿cómo puedo yo realmente medir este valor de lo que soy? Solo a través del otro. Solo a través de tocar y medir de mi capacidad de dar, de mi autovalía, de mi autotrascendencia. Si no, me perdería, ¿no? Que ya sé quién soy. Soy una parte de Dios maravillosa, me acepto, me quiero, wow. Pero, ¿cómo lo voy a hacer real en mi vida? Solo tocando, solo más valor. En ese momento se vuelve real, se vuelve congruente. Comienza a ser un valor real. Comienza a ser existencia. ¿Sí me entienden? De eso se trata, ¿sí? Finalmente, vamos a ver qué está aquí. Ante todo está el amor, que es la meta última y más elevada a la cual aspira el hombre, ya que la... Sí, perdóname.
Bueno, ante todo está el amor, que es la meta última y la más elevada a la cual aspira el hombre. Ya que la logoterapia, el amor es voluntad, fe, sentido ante lo que transito y encontrar con quién lo transito. Un amor en concreación de los valores es un valor que me permite acercarme del yo al tú y me permite ver en todas mis dimensiones al ser único, maravilloso, irrepetible, a quien amo en aceptación. Solo así logro convertirme en gracia, en bendición, ante todo lo que transito en esta existencia, en cada día y en Dios. ¿A qué se refiere eso? Bueno, sí, vamos a ver. Al final del día, la logoterapia me lleva realmente a buscar lo que es la meta en mi vida, el verdadero sentido. ¿Sí? Ok. Fíjense bien. Nosotros todos los días estamos cambiando, transformando, todos los días somos diferentes. Si yo le preguntara a una niña ahorita de 3 añitos, ¿qué quiere ser? Cuando ella sea grande, ella me va a decir de seguro, maestra. Yo quiero ser maestra. O mamá. ¿No? Ok. Pero si yo le pregunto a esta chiquita, a la edad de los 7 años, ¿qué quiere hacer? Ya cambió la percepción. A lo mejor le gusta el animalito y me quiere decir que quiere ser veterinaria. ¿No? Ok. Ya tiene más conciencia, ya no hay tanta reducción y está viendo un panorama, ¿no? Pero yo le pregunto después, a la edad de los 15 años, ¿qué quiere ser? La novia de fulanito de tal. ¿No? ¿Por qué no? ¡Claro! ¿No? Cambió esto. Y luego ya fue la novia del fulanito. ¿Esa era la meta? ¿Y luego qué vas a hacer? Le pregunto a la edad de los 20 años. Pues yo quiero estudiar. Terminar la preparatoria o la carrera. Ok. Porque esa es mi meta, terminar mi carrera. ¡Ay, qué padre! Y luego acabaste la carrera y ¿qué? ¿Esa fue tu meta? No. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu meta? A casarme. Ahora casarme y tener un buen coche y hacer... ok. Ya, te casaste, tuviste el buen coche, pero ahora un buen trabajo. Ok, el trabajo. ¿Y esa era tu meta? No. Y así nos vamos llenando y llenando y llenando y diciendo de metas. Las metas reales en nuestra vida no son eso. Eso son herramientas. Herramientas que me van a llevar realmente a mi verdadera meta. Mi verdadera meta, como me lo dice la logoterapia, debe de ser la trascendencia. Debe de ir a algo más. Debe de buscar y encontrar el sentido de Dios, de la unidad conmigo. Eso es la verdadera meta dentro de la logoterapia. Eso es lo que busca. ¿Sí? Ver la grandeza del ser humano ante cualquier circunstancia en su vida. Nada lo determina. El ser humano siempre va a tener la posibilidad para poderlo hacer. ¿Sí me entiende? Esto es el ser maravilloso, único, irrepetible que yo voy a ver. Y ese es al ser que debo de aspirar. Porque grandiosamente ese ser soy yo. Irrepetible, maravilloso, insustituible y único. Eso soy. Ahora vamos a ver un poquito de algo más que nos marca también la logoterapia. Debes hablar y hablar y hablar. Hay muchas cosas y muchos proyectos que tenemos que tocar aquí que son maravillosos, pero esto es algo chiquito. Nos habla, ¿me mueves un poquito? Gracias, Toque. De huellas de sentido. ¿Qué son las huellas de sentido en mi vida? Son esas marcas particulares de vivencias pasadas y que son susceptibles de actualizar. Las huellas las deja el sentido. Por lo tanto, al ser expresión afectiva, nos construyen y nos hacen bien. ¿Quién me puede decir aquí qué es o qué cree que sea una huella de sentido en su vida?
experiencia que hayas vivido en la infancia. ¿Qué te marcó? Una huella de sentido en mi vida, por decir, muy fuerte, a lo mejor, y que he trascendido, pero que aún la puedo tener aquí y puedo ver la grandeza de lo que me enseñó y de lo que aprendí de ella, fue mi madre y su muerte. En el momento en que mi madre murió, yo sentía que se me acababa el sentido y se me partía la vida y simple y sencillamente no entendía por qué estaba aquí todavía. Y me sentía perdida, tú lo sabes. Porque yo y mi madre fuimos un y mugre. Quiero decirles que nunca tuvimos una discusión, ¿eh? Y dirán, ay, no es cierto. Es cierto. Siempre fue una mujer maravillosa que marcó muchísimo y enseñó mucho lo que era el respeto. El respeto y el amor. Mi madre era, ok, yo no pienso como tú, pero no quiere decir que yo esté bien. Esta es mi posición, esta es la tuya, adelante, vívela. Transita tu experiencia, porque siempre fue así. Una mujer maravillosa en muchas situaciones, con una entereza tremenda, y al final se murió, y se murió así. Mi madre tuvo una muerte inmediata. Vino un infarto fulminante y quedó. Ya no hubo más, nada más que hacer. Con su café caliente y su vaso de agua. ¿Sí? Porque así fue. Tú estuviste ahí. Entonces, ese momento, y esa fue una huella de sentido en mi vida tremenda, porque su enseñanza, su amor, su trascendencia está dentro de mí. Y veo lo grande que me enseñó y lo grande que me dejó. Y todos los días agradezco a Dios, a la vida, la oportunidad de haberla tenido. Eso fue una trascendencia en mi vida. Y es una huella de sentido, porque hay muchas cosas que encontré de sentido y de valentía, hay muchas cosas que aprendí. ¿Sí? Entonces nuestras huellas de sentido son esos momentos a lo mejor en donde la vida nos pide las justas más fuertes, donde nos toca medirnos con nuestras propias varas. Pero al final también esas victorias son nuestras y nos hace ver lo grandes que somos, nos hacen ver la parte de Dios en nosotros, lo maravillosos que somos y el sentido que tiene nuestra existencia y la existencia de Dios. ¿Sí me entienden? Las huellas se perciben a lo largo de nuestra historia y son esos pequeños también y grandes valores que hemos captado con la razón y con el corazón. Las huellas del sentido crean a la persona que somos hoy. Eso es una huella de sentido. Dentro de la logoterapia, todo ese pasado, toda esa experiencia que hemos transitado y hoy esa suma de lo que somos. Es importante rescatar esto para que cuando veas que hay un día nublado, recuerdes que hubo un día sol. ¿Cuántas veces nos pasa que nos levantamos y no entendemos el por qué teníamos que vivir este día? ¿No es cierto? Sí, todo es nublado, no encontramos el sentido, pero si buscamos hacia nuestras huellas de sentido, hacia lo trascendental de nuestra existencia atrás, vamos a ver que también está el sol y que no todo el tiempo va a permanecer todo nublado. ¿Sí? A través de las huellas de sentido podemos ver el sentido de dos maneras. Una es el sentido en la vida, que es la situación que yo estoy transitando, este momento. Y la otra, que es la número 2, es una situación concreta y en las experiencias que yo vivo. Encontrar el sentido en tu vida es lo esencial.
eso que se encuentra oculto a los ojos del cuerpo, pero no a los ojos del alma. Encontrar el sentido es la actitud de la grandeza del ser humano en unión total con Dios. ¿Se dan cuenta cómo va mucho de la mano con toda la enseñanza de la Kabbalah? Es encontrar ese sentido con todo lo que todos estos grandes maestros rabinos también propagaban. Es encontrar el sentido de la grandeza del ser humano. No le has hecho su examen, Sí, es eso. ¿Quién fue a ver El Principito? Ay, es una película hermosa. Sí. Claro. El Principito es hermoso. Entonces, pues, Y recuerdan esa parte bella que dice, lo esencial no se ve con los ojos, sino con el corazón. Eso es, la parte noética del ser humano, la grandeza del ser humano, va más allá de lo que vemos antropológicamente. Trasciende esa parte. ¿Ok? La grandeza del ser humano nos lleva a ver la totalidad del ser humano en todas estas tres dimensiones: biológica, psíquica y espiritual. Eso es. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo y entender esto. La autotrascendencia es el fin de la existencia, cuando el sentido viene a nosotros, cuando podemos salir de nuestro egoísmo y egocentrismo, cuando podemos llegar a tocar a los demás, dejando huellas, encontrando la oportunidad de existir ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Sí, está difícil. O sea, no, entonces No está difícil, Es que como porque maestra. ustedes, Entonces ahí pero como maestra tienes que enseñarlo. Tenemos todos que hacer trascendencia, y la trascendencia es hacer un mundo mejor. Es entender que lo que me está pasando no son mis circunstancias, no soy yo. Yo soy algo más que eso. Y esto pasa en mi vida para un qué. Cuando yo encuentro el para qué, en ese momento logro la trascendencia de la situación. ¿Sí me entienden? De eso se trata. Finalmente, para poder llegar ahí, tengo que llegar al amor. Y para poder llegar al amor, tengo que romper el egocentrismo, el ego, el deseo de recibir para mí mismo. Tengo que tocar al otro, tengo que convertirlo en un deseo de compartir, de amar y de dar. Y al final es lo que va llenando, porque en ese momento dejas, ¿sí?, de ser un protagonista de la película para convertirte en el director. Te vuelves el creador, ¿sabes? Por decir, tú, Gaby, eso es en el asilo, tú, y tocas a Gaby, ¿y qué te conviertes? En la creadora de la felicidad de ella. En ese momento tocas, compartimos. Cuando ves a todos estos ancianitos y les das ese sentido de vida, no les das, compartes un poco de lo que tienes y ellos son los que te dan a ti, porque te dan la trascendencia de entender el por qué estamos aquí, lo valioso que es mi existencia en el ser. ¿Sí me entienden? Eso es. ya sabía. Sí. Invítalas a que vayan. No, la madre dice que hay que ver, porque sí te piden como, sí. Donde sí están todas invitadas y todas, ¿verdad? Es con los AMANC, con los niños con cáncer. Aquí sí, todas. El trabajo con los niños con cáncer, sí. Acá la madre dice que, como son los ancianitos, sí es un poquito más así. Los valores son lo que nos construye como seres humanos. Es el valor de la existencia y lo que me mueve y me llama. Revisa tus valores de creación. Fíjense bien,
Vamos a ver cómo andan nuestros valores. Procura durante una semana darle por lo menos 3 obsequios desarrollados por ti en amor a una persona importante y ajena a ti, como puede ser un poema, una carta, una comida, una tarjeta o una reflexión. ¿Ok? Ayudas al menos a 3 personas en el mismo tiempo a dar un buen consejo o conocimiento. Te desprendes durante la semana de alguna cosa que tengas para alguien que lo necesite. Sí, ahorita sí, sí. Estos son tus valores de creación. ¿Por qué? Porque con ellos te conviertes en la creadora del bienestar, de la bendición, de la luz, de la alegría de alguien más, ¿no? Los valores, no los anotes, amiga, te lo doy si quieres. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Eh? A ella se la doy porque ella ahorita está mala y tiene problemas de sus migrañas, amigas. Entonces por eso dije, a ella sí. Ya, ¿estás lista? Ahí vaya. Despídete. Valores de experiencia. Abrazo y expresa. Con permiso. Está bien, hermosa. Gracias, amiga, Amiga hermosa. Gracias. Mi Gaby, felicidades. Mande. Gracias, adiós. Vaya, te mejores. Gracias. Quédate de abrazo, ¿no? Te quiero mucho. Gracias, ¿eh? Sí, claro. Con permiso. Los valores de experiencia que son esos, finalmente, con los cuales nosotros expresamos nuestros sentimientos hacia los demás. ¿Sí? Estos valores vamos a medirlos. Abrazas y expresas tu cariño a personas diferentes. Agradeces a Dios las cosas hermosas que ves en el día, el árbol, la sonrisa, el hecho de despertarnos y de ver el día. Tienes 20 minutos en tu día para mirar un árbol, no sentir un animal o sencillamente ser consciente de tu respiración. Si no, son muy importantes estos valores que los empiecen a manejar. ¿Ok? Y los valores y actitud. Colaboramos en alguna institución donde se necesitan manos y corazón. Bueno, aquí, sí. Sí y sí. Ay, pero hay que hacerlo más, ¿ok? Escribe, haz un cuento titulado El sentido de mi sufrimiento. Quiero que cada uno de ustedes piense y vea cuál ha sido el momento más difícil de escribir. Considera lo que aprendiste y el sentido que ves en los momentos y dificultades que la vida te presentó y cómo los trascendiste. Realiza una reflexión personal. Eso que nos acabas de decir está cañón de tarea. No. Los valores de actitud, de experiencia, de ¿qué más? De experiencia. Ah, y los De creación. Es que tenemos que ser creadores, tenemos que experimentar y tenemos que cambiar nuestra actitud ante la vida. Tenemos que posicionarnos, decidir y no permitir que la vida tome control. Ir adelante y entender que soy yo quien toma el control de la vida. Víctor Frank es ese hombre maravilloso que me lleva a todo. Es una psicoterapia maravillosa. Para mí, yo soy una enamorada de la vida. Podemos hablar de valores, pero vivir de acuerdo a ellos es el gran tema, jóvenes. La coherencia y la congruencia en nuestra vida. No lo digas. Sí, somos.
Les quiero mucho y espero que, bueno, un poquito de lo que es la logoterapia nos sirva, reflexionemos en nuestra vida y lo hagamos. De verdad, porque es algo que realmente nos va a mover. Quiero que veamos un video que para mí es impactante, rapidísimo, sin forma, ¿verdad? Muy rápido. Este video enseña finalmente lo que es la decisión de la vida, cómo debo de posicionarme y a dónde me voy. Hay quien decide y vive, y quien no decide elige también y muere. Entonces quiero que lo vean. Bueno, mira, aquí sí rico. La logoterapia es una psicoterapia muy diferente, que va más allá de una psique del soma y de la psique. No vende la enfermedad del otro, sino al otro que porta la enfermedad. Eso, que lo hagan con tanto gusto. Cacahuatito. Ah, no, gracias. Gracias. Y bueno, pues. No te preocupes, luego se lo voy a pasar. ¿Sabes que no tengo internet? Ya, no lo quería poner nada más. Pero luego se los voy a poner a usted. O véanlo, yo lo puse una vez, como logoterapeuta se lo puse hace mucho, es el video de las águilas. De las águilas. Fíjense bien, las águilas, cada 50 años el águila real llega a crecer tanto sus garras y su pico que las garras se le empiezan a clavar aquí, ya no puede cazar, va a morir y el pico se le empieza aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el águila? O simple y sencillamente va a decidir vivir o morir. Para vivir, el águila se va a ir a la peña, a los riscos más altos de las montañas, y durante 6 meses no come y se va ella con el pico a arrancarse sus uñas y quedar en carne viva. Y después se destroza el pico. Hasta que, y espera hasta que el pico vuelva a crecer igual que sus uñas. ¿Qué va a pasar? Esa águila va a vivir porque decidió enfrentar el dolor, porque decidió ser más fuerte que eso ante las circunstancias que la vida le ponía. En ese momento el águila toma esto y simple y sencillamente puede vivir otros 50 años, pero aún ahora más grande que antes, porque tiene la experiencia de la vida. Su sentido de vida. Y si no, se sube hacia lo más alto que hay y simple y sencillamente se deja caer hasta matarse. ¿Así se suicida? Se suicida. Finalmente decimos, la decisión es transitar ante el dolor y ser mejor, y no tomar esa decisión también nos lleva a tomar la decisión de vida. Eso es lo que nos interesa. Ese video, véanlo, se usa mucho, usamos mucho en lo que es logoterapia, porque nos ayuda mucho a entender el sentido y el valor de la vida, de la existencia y de las personas. Les agradezco mucho y espero que nos haya. Pues veníamos del seminario, así es que no saben. Para mi viejo estudió, bueno,
Hoy, bendito sea Dios, fueron aquí de mujeres. Porque era la revancha, pero así de chiquita, miren. A mí llegan y me paran frente a todos los seminaristas y los padres y yo. Oye, se choqueó porque no había ni uno. Bueno, pero con la conciencia queda seminario. No, y los padres. No, de todas formas. Sí, Octavio, ¿me molestas que olvides un pretexto? Te ponen ahí y dicen, Sí, me molesta. Muy preparada. Muy preparada. Entonces, a ver, ponte ahí frente a ellos. Bueno, pero ¿Con quién te pusiste claro? No, hombre. No. Mira, yo estaba